nos encontramos estudiando 5 pilares fundamentales de la teología reformada. Sé que les dije que era 10 columnas, pero quisimos comenzar con esas primeras 5, conocidas comúnmente como las 5 solas. Estuvimos estudiando en la última ocasión la sola Escritura. Decir que solamente la Escritura es la base para el conocimiento de la voluntad de Dios, del camino de salvación. Y hoy comenzaremos a estudiar la segunda de ellas, que se titula Solo Gracia. Debemos recordar que estas doctrinas tuvieron su avivamiento y su resurgimiento en el tiempo de la Reforma Protestante. Y surgieron como respuesta a ese declive, a esa corrupción y al apartamiento de la religión de la época a las doctrinas bíblicas. Estas doctrinas, las 5 solas, surgieron dentro de la discusión de la soteriología principalmente, que la soteriología es la rama de la teología que se ocupa del estudio de la salvación. La iglesia tradicional sostenía que la salvación no era un don gratuito para el hombre, sino uno que se podía adquirir por las obras meritorias, es decir, por las peregrinaciones, los sacramentos, la adoración de reliquias, los actos supererogatorios de los santos y muchos más. Esos actos supererogatorios, la Iglesia romana afirma, es que existen algunas personas con una virtud sobresaliente que pueden realizar obras que alcanzan la perfección moral. Es decir, que son más buenas que el estándar que Dios pide. Dios pide un estándar, pero ellos podían ir mucho más allá de ese estándar, podían ir más arriba de eso. Entonces, un monje dedicado a la oración prolongada, a la meditación, y un hombre que elegía por voluntad propia una vida de pobreza y sacrificios, las obras de caridad, entre otras acciones, eran consideradas como supererogatorias y acercaban al hombre a la salvación. Recordemos que las indulgencias eran posibles debido a lo que se llamaba en la época el tesoro del mérito, un gran cofre de buenas obras que se repartían entre los que pagaban por esas obras. Compraban, como sobraban, entonces esas obras las compro para poder ganar la salvación. Sin embargo, el problema del por qué se salva al hombre no surgió en ese momento, sino este ha sido un interrogante que ha acompañado al hombre siempre. Y la respuesta que ha dado el hombre natural ha sido siempre que él tiene la capacidad para ganar la salvación. Siempre se ha creído que el hombre tiene la capacidad para salvación. Esta mañana le preguntaba a mi hija Mariana: hija, ¿tú crees que tienes méritos para que Dios te vea? Y la respuesta de ella fue: pues yo obedezco a mi mamá. Todos los hombres creen que por ser buenos, por hacer algo bueno según ellos, pueden ganarse el favor de Dios. Las religiones tienen eso en común, todas las religiones tienen eso en común, que proporcionan un cúmulo de obras al hombre para que al realizarlas a su divinidad, así logren ganar el favor de Dios. Hermanos, la única religión, el cristianismo bíblico, es el único que cree que la salvación es un regalo de Dios. Todas le piden y le exigen al hombre algo para ganar el favor de Dios. Aquellos que se inmolan por agradar a su Dios
Mueren con la esperanza que al resucitar su Dios se agrade de esa obra. E incluso para nuestra tristeza, gran parte del cristianismo funciona de esa manera. Las ofrendas, los ayunos, los pactos no son más que obras que buscan como respuesta el favor de Dios. Ayune para que Dios le dé. Ofrende para que Dios le dé. Siempre quieren buscar por medio de lo que ellos hacen que Dios responda a eso. Pero quiero que en esta mañana, hermanos, veamos que ese asunto de que el hombre siempre ha pensado que puede ganarse el favor de Dios, viene desde los tiempos de Jesús. Los apóstoles enfrentaron esto, después los padres de la iglesia lo enfrentaron, después los reformadores también lo enfrentaron. Y quiero que hagamos entonces como primer punto un recorrido histórico acerca de este problema, de este asunto, de que el hombre piensa y cree que puede ganarse el favor de Dios. Así que lo primero que quiero que veamos es los tiempos de Cristo. En época de la encarnación del Dios Hijo, los hombres también creían que era posible ganar el favor de Dios. Los fariseos pensaban que con sus obras meritorias lograban el estándar divino y que así ganaban la aprobación de Dios. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Mire lo que nos dice allí. Si usted mira, el Señor Jesús está dirigiendo una parábola a un grupo no pequeño de personas que tenían una particularidad. Y es que ellos confiaban en sí mismos como justos. Es decir, creían o se creían justos ante Dios por sus obras. Y menospreciaban a aquellos que no tenían obras, que no hacían nada. Lucas capítulo 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Sino que, ¿qué hago? Mira, Señor, mira lo que yo hago. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Lo notan? Estos presentaban delante de Dios obras, diciendo: mira, yo no soy como ellos. Es como los que hoy dicen: es que yo no soy tan malo. ¿Se ha escuchado eso? No, es que yo no soy tan malo. Ellos decían: yo no soy como el fariseo decía: yo no soy como este publicano. En cambio, yo ayuno 2 veces. Imagínense, 2 veces al día. Además, doy diezmo de todo, doy más. Pero ¿qué sigue diciendo? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La respuesta del Señor Jesús a quién era justificado, quién fue justificado, la encontramos en el versículo 14. Os digo que ¿quién? El publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué razón? Porque cualquiera que se enaltece
será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que piense que sus obras lo pueden recomendar delante de Dios, mis hermanos y amigos, no será justificado. Es aquel que reconoce esto. Entonces, según las palabras de Cristo, ¿en qué confiaba y descansaba el fariseo? En sus obras, en lo que él hacía, en que no era igual al otro. El publicano, ¿en qué confiaba? En que no tenía nada para ofrecer al Señor. Reconoció nada, absolutamente nada. Y dice el Señor, él, el que ha reconocido que no tiene nada, ese fue justificado. Este publicano reconoció entonces su indignidad, su falta de algún mérito que Dios pudiera mirar para bendecirlo. Este hombre se ubicó en el lugar correcto de la gracia. Quiero que sigamos mirando entonces en la época apostólica. El apóstol Pablo también enfrentó este asunto. El apóstol Pablo enfrentó a un grave enemigo que quería por un lado la salvación por Cristo, es decir, por gracia, pero quería añadir a esa salvación por gracia la circuncisión y otros ritos de la ley moral. Esto se evidencia en las iglesias de Galacia. Pablo en una ocasión reprendió duramente a los gálatas por haberse apartado con rapidez del evangelio que él les había predicado. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, miren lo que Pablo les dice a los gálatas. Estoy maravillado, y ese maravillado no es, uy, qué bueno, me alegra eso, no. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si miramos el tema de esta carta, es la respuesta del apóstol Pablo a los judaizantes que estaban enseñando y exigiendo a los nuevos conversos, es decir, a los gentiles, que no solo deberían creer en el evangelio, sino además deberían obedecer ritos de la ley de Moisés para salvación. Y a esta enseñanza Pablo le llama perversión del evangelio. Me maravillo de que ustedes tan pronto se hayan alejado de aquel que lo llamó de la gracia para seguir un evangelio diferente. Aquel evangelio que le diga al hombre que puede por sus propios medios ganar el favor de Dios, Pablo le llama en un evangelio pervertido. Ese no es el evangelio de Jesucristo, no lo es. En Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11 leemos, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta el apóstol, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cuáles eran esos rudimentos que ellos querían volverse a esclavizar? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Dice el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si ustedes quieren volverse a esclavizar, es decir, si ustedes quieren volver a esos rudimentos, a esas obras, creo que he perdido el tiempo. Creo que no han entendido bien. No es por eso, es solamente Cristo.
Pablo quiere entonces que los gálatas reaccionen y vuelvan al camino de la salvación solo por gracia, por voluntad de Dios, sin añadirle las obras infructuosas de la ley. Ellos habían pervertido el evangelio al sumarle a la salvación por gracia las obras de la ley ceremonial. Estas iglesias eran de mayoría gentiles y paganas, que en otro tiempo habían tratado de ganar los favores de esos falsos dioses con obras. Y Pablo les advierte para que no vuelvan a caer en la esclavitud de procurar ganar la salvación o los favores de Dios por medio de las obras, como si el hombre pudiera hacer algo para ganar la bondad de Dios y el amor y la misericordia de Dios. El capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo les dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquellos que quieran volver a esos rudimentos de la ley, a esos asuntos que la ley exige, y debo recordarle que la ley fue dada no para que el hombre fuera salvo. Ellos creían que si cumplían eso, entonces eran salvos. Pero Pablo les dice no, solamente es por gracia. Este versículo quiere decir que para justificación de nada sirven las obras de la ley. Ninguno puede ser salvo por guardar algún rito o observar alguna ceremonia. Si los gálatas se circuncidaban para salvación, entonces se desligaban de la gracia, de la bondad inmerecida mostrada en Cristo por Dios, y tendrían entonces que cumplir toda la ley sin tacha para ser salvos. Note lo que ellos estaban haciendo. ¿Nos vamos a poner bajo la ley? Perfecto. Tienen que cumplirla toda. ¿Quieren ser salvos por la ley? ¿Por cumplir la ley? Les digo que tienen que cumplirla toda, absolutamente toda. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? En Cristo de nada aprovechan las obras para justificación. No son necesarias, sino que son ofensivas para Dios. Pues tratar de ganar, de pagar algo que ha sido dado gratuitamente y de precio incalculable, es una abierta necedad. Pablo estaba atacando con fuerza la idea de que el hombre puede hacer méritos para la salvación. Cristo lo hizo con aquellos que creían merecer algo. El apóstol Pablo lo hace con los gálatas y les dice no es gracia más, es solo la gracia. Pero si avanzamos un poco más en la historia y vamos al siglo V, ya fuera de la historia de la Biblia, sino a la historia de la iglesia, vemos este mismo asunto, de que el hombre cree que puede salvarse por medio de lo que él mismo puede hacer. Allí vemos que surge el pelagianismo. En esta época encontramos a un monje llamado Pelagio, el cual afirmaba que el hombre, en su estado natural, es decir, tal como viene a este mundo, es un hombre sin pecado. Según él, la caída del primer hombre, de Adán en pecado, tan solo había proporcionado un mal ejemplo. No podemos seguir a Adán, es un mal ejemplo. Es decir, que él no había corrompido a la humanidad. La gracia para Pelagio era el libre albedrío. Esa voluntad que Dios le había dado a los hombres, a todos los seres humanos, es la capacidad de escoger entre bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. O sea, para Pelagio esa era la gracia, que Dios le había dado al hombre esa capacidad. Pero también para Pelagio la gracia era esa ley moral que Dios dio para que el hombre pudiera alcanzar según él la salvación. Pero además de eso,
la gracia era así, el Hijo. Él mandó a su Hijo, por supuesto, pero para ser un buen ejemplo para la humanidad. Cristo era esa gracia dada por Dios para que el hombre siguiera ese buen ejemplo, y siguiendo a Cristo podía cumplir esa ley moral si se lo proponía, como tenía la capacidad de hacer lo bueno y lo malo. Entonces, si escogía hacer lo bueno, pues ahí estaba la solución a su problema. Podía acceder a Dios. Quien se guiaba según él en su vida por estas tres cosas, libre albedrío, ley moral y el ejemplo de Cristo, podía entonces vivir una vida santa y por ende, escúcheme, por ende se ganaba la entrada al cielo, pagaba. Según él, la entrada al cielo era la recompensa justa por vivir una vida recta en la tierra, en lugar de un don inmerecido comprado para impotentes pecadores mediante la sangre de un Salvador todo suficiente. Volvemos al mismo problema que atacó a nuestro Señor Jesucristo y al apóstol. Nada de lo que pueda hacer el hombre le ayuda a ganar el favor divino. La teología de Pelagio fue condenada como herejía, y uno de los más grandes opositores fue Agustín de Hipona, quien logró ver en las Escrituras que la caída en pecado de Adán no solo dio un mal ejemplo al hombre, sino que toda la raza humana pecó y cayó en él. Toda la raza humana. Pues él, es decir, Adán, representó a toda la raza humana en aquel suceso. Como resultado, todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. A esto se le llama pecado original. Para Agustín, ningún ser humano podía por sí mismo vivir rectamente delante de Dios, pues estaba corrompido por el pecado. Ahora, él pudo ver que el libre albedrío no llevaba al hombre a la santidad, sino que la llevaba solamente al pecado. Un hombre sin la gracia de Dios ni puede ni quiere ser bueno o hacer lo bueno. Su libre albedrío entonces lo llevaba siempre a pecar. Solo la intervención divina lo hace cambiar de rumbo. Por tanto, los seres humanos, según Agustín, no podían convertirse en cristianos sino por la gracia o la intervención de la gracia de Dios. La conversión no era un logro humano, era el resultado del Espíritu Santo que obra de forma soberana en los corazones de los pecadores para romper su esclavitud al pecado y crear en ellos la voluntad de seguir a Jesucristo. La gracia para él era el don del Espíritu Santo, quien con poder formaba una buena voluntad en las personas malvadas y después obraba en su santificación. Se suele decir que Agustín citaba con frecuencia Juan capítulo 15, versículo 16, que nos dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para Agustín, la gracia era lo único que podía cambiar al hombre. Para Pelagio era el hombre mismo, podía y tenía la capacidad de decidir. Yo pregunto, ¿no es lo mismo que hemos venido mirando y tratando desde los tiempos de Cristo, del apóstol? Pero sigamos avanzando, donde miramos en el siglo XVI, el mundo ha venido cambiando y damos casi un salto, o un gran salto de casi 1000 años. Y nos encontramos con que la iglesia poco a poco
se fue alejando de las Escrituras y comenzaron a adoptar enseñanzas y prácticas contrarias a la salvación por gracia. En el siglo XVI nos encontramos con una ignorancia reinante en cuanto a los asuntos de fe. Aunque se creía que la salvación era por gracia, el hombre debía acceder a esa gracia por medio de buenas obras. Bueno, sí, es por gracia, pero para que el hombre pueda acceder a esa gracia hay que hacer obras. Ahí no estamos negando la gracia. Por supuesto que sí. Entonces el hombre era capaz de ganar el favor divino y aplacar por sus propios medios la ira de Dios, como ya lo hemos visto a través de las indulgencias, de las peregrinaciones, de los sacramentos y de muchas cosas otras más. La creencia era que Dios ha querido dar gracia al hombre, pero el hombre debería llegar a la gracia por el único medio, y este era la iglesia. La iglesia, según ellos, era la encargada de dispensar esa gracia que Dios había dado a los hombres. Sí, Dios dio gracia, claro, Dios dio a su Hijo, sí, pero la iglesia es la que dispensa esa gracia. ¿Cómo hace entonces el hombre para acceder a esa gracia que Dios en su misericordia y en su bondad Dios? A través de los sacramentos, de las indulgencias, a través de. Entonces, la iglesia aparece como dispensadora de la gracia. Allí aparece un hombre como Lutero, en medio de este contexto tan oscuro, recuperando esa antigua doctrina de la salvación como un don gratuito dado por Dios a los pecadores impotentes. Pero al tiempo que se levantan las voces de la reforma o de los reformadores abogando por la salvación solo por la gracia, se levantaron las voces de algunos humanistas que abogaban por la bondad innata del hombre y su capacidad para cooperar con la salvación que Dios gratuitamente le quiere dar. Un hombre como Erasmo de Rotterdam fue uno de estos humanistas que veía la gracia divina como un factor esencial para la salvación, pero también creía en la importancia de las buenas obras y la libertad humana en el proceso. Este hombre quería una reforma de la iglesia, pero solo del clero, porque lo veía corrupto. Él vio la iglesia y dijo, qué perversidad, esto está muy perverso, yo quiero que esto cambie, pero quiero que cambie el concepto que se tiene del clero, de la perversión. No quiero cambiar lo de las indulgencias, eso no me quiero, eso está bien, pero sí quiero que cambien el concepto. Yo digo, él quería cambiar la fachada, que la casa se vea hermosa por fuera, así por dentro esté en obra negra. Pero Martín Lutero pensaba diferente. Él creía que los problemas de la corrupción de la iglesia tenían una raíz y un origen doctrinal, ya que habían convertido la salvación por gracia en un complejo sistema de indulgencias y obras. Entonces Erasmo sostenía que la salvación era un don gratuito, dado voluntariamente por Dios a los hombres, es decir, Dios libremente eligió salvar a los hombres y enviar a su Hijo para ello, pero el hombre debía acceder a esa gracia. ¿Cómo? A través de sus buenas obras. El hombre tiene, según él, la capacidad de cooperar, de trabajar para acercarse a la gracia de Dios. Erasmo defendía la capacidad moral de elegir entre lo bueno y lo malo. Martín Lutero escribe una obra llamada La esclavitud de la voluntad. Es un tratado en respuesta al pensamiento de Erasmo acerca del libre albedrío,
donde expone que todos los hombres han pecado y por tanto son culpables ante Dios y que no tienen ninguna capacidad ni ninguna voluntad por sí mismos para acercarse a la gracia de Dios, porque su voluntad es esclava del pecado y requiere necesariamente que sus cadenas sean rotas por la gracia de Cristo. Entonces, mis hermanos, nos encontramos con una controversia que ha trascendido los siglos. El hombre tiene la capacidad por sí mismo de ganar la salvación, o el hombre se encuentra en un estado en el que no puede hacer absolutamente nada para ser amado y salvado por Dios, por lo cual requiere de la gracia soberana de Dios para salvarle. Preguntamos en esta mañana, los fariseos, los judaizantes de la época del apóstol Pablo, la iglesia medieval, los humanistas modernos como Erasmo, ¿tienen la razón? El hombre debe hacer buenas obras para ganar el favor divino y el hombre tiene capacidades naturales como libre albedrío para acceder a la salvación por gracia. O por el contrario, toda la salvación de los hombres es obra absoluta de Dios. Por supuesto, hermanos, que debemos ir a la bendita Escritura para que sea ella misma la que nos diga quién tiene la razón. Esta controversia se ha dado por siglos, por años. Y hoy podemos decir, bueno, vamos a defender la sola gracia porque el apóstol lo defendió, porque Agustín lo defendió, porque Martín Lutero lo defendió. ¿O vamos a creer esto porque la Escritura realmente lo dice? Así que vamos a ir a la Escritura para que ella responda a estos interrogantes. Pero quiero que antes de pasar a examinar textos bíblicos acerca de esta verdad, quiero antes definir lo que es gracia. Uy, hermano, me hubiera dicho eso antes. ¿Qué es gracia? Ahora vamos a definir lo que es gracia. La palabra gracia en la Biblia se puede definir como el favor eterno y libre de parte de Dios al dar las bendiciones eternas y espirituales a personas indignas y culpables de pecado, que merecen la condenación y la ira. Las palabras originales son en y eset en hebreo, y en griego son charis, que significa dar un favor sin que este favor se base en los méritos. Es más, Dios nos da contrario a lo que merecemos. Es un acto voluntario de Dios que no se basa en el mérito humano, sino en su propia naturaleza bondadosa y amorosa. Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 6, lo dice de la siguiente manera: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, entonces, la obra ya no es obra. Pablo deja claro que la gracia no requiere de obras, sino que las excluye por completo. Las obras no nos dan ningún mérito para salvación, pero sí para condenación, como lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué es gracia? Es que Dios en su divina libertad, pues no está obligado, da a los pecadores irrevocables e inexcusables el favor inmerecido de su salvación, de su amor y su misericordia en Jesucristo. La gracia es una decisión libre de Dios en cuanto a los elegidos en Cristo, que surge de su carácter mismo, de su carácter misericordioso. Esto es así debido a que los hombres no tenemos la capacidad de ganar su gracia o su favor. Eso es gracia. Es un favor inmerecido.
Es algo que se nos da sin los méritos. ¿Por qué nosotros los esposos podemos amar a nuestras esposas? Porque han hecho méritos. Algo tuvimos que ver en ellas, que nos atrajo hacia ellas. Algo. Eso ya no es gracia. Fue méritos. Y cada vez se hace más méritos para amar más. La gracia no es eso. Pero quiero que miremos qué es la sola gracia. Y eso es muy importante que lo entendamos. La sola gracia es la doctrina que enfoca a la gracia de Dios como la única razón de nuestra salvación, excluyendo por completo toda buena obra, mérito o penitencia. La salvación es un acto por completo de Dios, de principio a fin. Es un favor inmerecido que Dios da a quien quiere sin ningún merecimiento. La sola gracia cree que el hombre no tiene ninguna participación en la salvación, ni causándola, ni haciéndose merecedor de ella. En contra de las enseñanzas católicas sinergistas, del mérito y las obras, que es sinergista, es decir, que el hombre tiene cierta participación en la causa de su salvación. Sinergismo es trabajar juntos. Dios hace una parte del 99.9% y el hombre hace el 1%. Bueno, menos del 1%. No, la gracia es 100% obra de Dios. 100%. Vamos de nuevo, vamos entonces, después de haber definido lo que es gracia y lo que es la solo gracia, quiero entonces levantar nuestra primera columna, que ¿cómo se llama? Solo Escritura. Para contestar estos interrogantes. ¿Es la salvación por solo gracia? ¿Es la salvación el resultado de un esfuerzo o mérito humano? ¿O es la salvación y resultado de la gracia de Dios más el esfuerzo humano? Así que vayamos entonces a nuestros textos bíblicos. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Quiero que miremos este texto, hermanos, o no solamente este, quiero que miremos algunos textos y miremos cuáles son esos méritos que tiene el ser humano. ¿Cuáles son esas buenas obras que según él tiene, que lo recomienden delante de Dios? Si hoy le preguntamos a los de afuera, a nuestros familiares, a los hombres, les preguntáramos, ¿usted cree que un hombre bueno va al cielo? Pues la respuesta es que sí. ¿Por qué cree eso? No, pues que es buen vecino. Es que es buen papá, es que es buen ciudadano. Bueno, los hombres pueden tener un concepto de otro hombre, y de hecho tenemos conceptos de otros hombres como buenos. ¿Por qué? Por lo que hacen. Pero quiero que miremos, porque el asunto no es hombres con hombres, el asunto es hombre con Dios, Dios. Es decir, cómo Dios mira al hombre. ¿Cómo Dios mira al ser humano? Si la salvación es por méritos, entonces veamos cuáles son esos méritos. Toda persona cuando quiere un buen trabajo prepara su hoja de vida, resaltando sus cualidades. Pero quiero que miremos cuáles son esas cualidades que la Biblia dice de el hombre. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13. Miremos la hoja de vida de cada ser humano. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cómo Dios ve al hombre, no como el hombre se ve, no como los demás hombres lo ven, es como Dios lo ve. Según este texto, lo ve como un ser injusto, ignorante, necio, incrédulo, rebelde, inútil, para toda cosa buena, para toda cosa mala sí es muy útil, malvado, experto en engaño, mentiroso, blasfemo, herido e hiriente, presto para toda obra mala, homicida, combativo, sin escrúpulos, desgraciado e impío de corazón. Le pregunto a usted en esta mañana, querido hermano y querido amigo, según esta hoja de vida, ¿qué merece el hombre? ¿Qué es lo que merece ese hombre? ¿Salvación? Si su hijo le desobedece, si su hijo le saca la lengua, si su hijo le sube los hombros, si su hijo le pega una patada, ¿qué merece ese hijo? ¿Un regalo? ¿Seguro? ¿Seguro pensamos de esa manera? Esta es la hoja de vida, el expediente de cada ser humano. Estos son los méritos. Esos son los méritos con los cuales todo ser humano se presenta delante de Dios. ¿Alguien en esta condición podemos creer que con esas capacidades puede acercarse a Dios? No lo creo. Alguien con ese expediente no merece algo diferente a la ira eterna. Esto no es una hoja de méritos, según lo que veo. Es el merecedor, es el expediente de un criminal. El hombre no tiene facultades para merecer algo bueno de parte de Dios y carece de toda capacidad para caminar hacia Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo remarca en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo? ¿En qué condición está el hombre antes de conocer al Señor? Muerto. Hermanos, muerto. Y la pregunta es, ¿qué hace un muerto? Nada. No puede hacer absolutamente nada. Si usted pudo ver en esta lista alguna virtud que pueda recompensar al hombre para con Dios, le pido que me la muestre. Pues yo solo puedo ver cualidades y méritos para la condenación, pero para alcanzar el favor de Dios no logro ver ni siquiera uno. En esta lista no veo las características de un enfermo terminal, sino las características de uno que lleva mucho tiempo muerto. Hermanos, el hombre sin Dios hiere y tiene más probabilidades que un muerto se levante de una tumba, que el hombre en tal condición busque a Dios fuera de su gracia. El hombre en esa condición nunca podrá buscar a Dios y podrá hacer algo que lo recomiende delante de Dios. Pero alguien podría decir que esta no es una descripción de todos los hombres. Esa es la descripción de algunos hombres que son blasfemos, algunos hombres
que son malos, que son perversos. Pero quiero que mire capítulo 3, versículo 3. Dice el apóstol: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si usted mira, Pablo dice antes nosotros. ¿El qué? Se está incluyendo. Él no dice antes ustedes, sino antes nosotros. Él se está incluyendo. Pablo dice que entonces él mismo, antes de la gracia, era eso. Contaba con esa misma hoja de vida de todos los hombres. Pablo ratifica en el versículo 5 de ese mismo pasaje que el hombre carece por completo de buenas obras. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué obras de justicia podemos hacer? Ninguna. ¿Por qué Dios nos salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras que nosotros pudiéramos hacer. Y el versículo 7 dice: para que justificados por su gracia. No hay méritos, no los hay. Miremos otro texto, y es Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Si vemos esos textos, allí también se nos habla de la condición del hombre. Muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, desobedientes a Dios, siguiendo los deseos de la carne, haciendo nuestra propia voluntad. ¿Cuál es el resultado o cuál es el merecimiento según este texto? La ira de Dios, no la salvación de Dios. Nuestros méritos, que no los tenemos, solamente harán que acumulemos ira para el día de la ira. Aquellos que no han reconocido a Jesucristo en sus vidas. Dios vio al hombre y lo único que pudo dispensarle entonces fue ira. Veamos Isaías 64, 6 y 7. Mire lo que dice el profeta Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, mire cómo son nuestras justicias, es decir, lo mejor que podemos hacer, lo que para la gente es bueno y recomendable, mire lo que es para Dios. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Cuál era la condición del hombre según Isaías? Sucio, contaminado, impuro, malvado, incrédulo, perverso. Aún esas mejores obras son repulsivas delante de Dios. Esas obras que el hombre llama buenas, a Dios no le impresionan, por el contrario, le son abominación. ¿Qué merece según este texto el hombre? Que el rostro divino se esconda de él.
Hermanos, nuestros méritos lo único que hacen es desatar más ira delante de Dios. No tenemos absolutamente nada para ofrecer a Dios. Quiero que haya notado en estos textos que no tenemos ningún mérito. Nada hay en nosotros que gane el favor de Dios. Ni siquiera una obra virtuosa, ni siquiera la hay. A los hombres los podemos impactar con esas buenas obras. Podemos dedicar nuestras riquezas para alimentar a los pobres y salvar el planeta, y eso en nada favorecería nuestra condición ante Dios. Pudiera citar muchos textos más, pero déjenme concluir y terminar con dos más. Solamente los quiero leer. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, no tenemos ningún mérito. Amigo, no tienen ningún mérito delante de Dios. Solamente la gracia, solamente Dios salva porque quiere salvar. Espero haberle mostrado por medio de la Escritura, que vamos a seguir hablando acerca de la gracia, que no tenemos méritos algunos para merecer la salvación. Pero quiero terminar y no quiero dejar pasar la oportunidad para dirigirme a nuestros amigos en esta mañana. Aquellos que no han creído en Jesucristo, aquellos que siguen viviendo en sus pecados, aquellos que creen que pueden ganar el favor de Dios con hacer algo bueno. Quiero que entienda que usted hoy ha escuchado cuál es su expediente delante de Dios. Han escuchado que se ha leído esa hoja de vida que Dios tiene en su mano de usted. Y espero que usted haya notado que delante de Dios no tiene ninguna virtud. Tal vez usted puede decir, o se puede decir a usted mismo: pero es que no soy tan malo. Soy buena persona. Soy buen padre, soy buen hijo. Soy buen ciudadano. Y déjeme decirle que quizás ante los hombres usted es respetado y goza de beneficios por ser una persona moral y buena. Pero estas obras delante de Dios no son nada. Son inmundas, son olor desagradable para Él. Porque le recuerdo que sin la obra de su Espíritu no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Le pido entonces que entienda esta verdad y no siga buscando en usted mismo y por usted mismo hacer algo para agradar a Dios. No se apoye en su propia fuerza. Reconozca a Cristo en su vida. Repose en su sacrificio. Pida perdón por su pecado, pues solo la fe en esa obra maravillosa de Cristo en la cruz le dará entrada al cielo. Solamente su gracia. Querido amigo, cada intento que usted haga por acercarse a Él, en sus méritos, confiando en sus buenas obras, es un agravante para su caso ya perdido y un desmérito para su hoja de vida. Por tanto, hoy le invito a que mire al Dios Hijo y que se fíe en su justicia y que deseche toda justicia propia, porque eso lo va a condenar. Querido amigo, solamente la gracia de Cristo puede salvarle. Así que ve a ese Salvador, a ese único que puede realmente cambiar la vida y la condición del hombre delante de Dios. Oremos.